¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con los pronósticos de fútbol masculino, mencionarte que en el video anterior dimos 5 jugadas y de las 5 jugadas acertamos 2. Es decir, tuvimos un 40% de efectividad. No nos fue bien, bajamos el promedio. Esperemos para estos nuevos videos. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no olvides dejar un rico like, suscribirte al canal y activar la campana. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos de fútbol masculino del 28 de enero. Vamos a empezar con la Bundesliga de Alemania, el encuentro entre Friburgo versus el Augsburgo. Bien, veamos si hay bajas. El Friburgo tiene 2 bajas y el Augsburgo tiene 5 bajas. Tomar en cuenta el número de bajas, nos vamos a las estadísticas. En las estadísticas, a Friburgo de los últimos 5 encuentros, el Friburgo tiene 2 empates, 2 victorias, 1 derrota, es decir, el Friburgo viene bien. Y el Augsburgo de los últimos 5 encuentros, el Augsburgo tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir, que el Augsburgo no juega nada bien, 3 derrotas, 5 partidos no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Friburgo, segunda victoria para el Friburgo, tercera victoria para el Friburgo, cuarta victoria y un empate, es decir, que Friburgo es el favorito. Veamos con el Friburgo como local, y Friburgo como local tiene 2 empates, 3 victorias, es decir, que Friburgo juega bien como local, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y el Augsburgo como visitante tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, es decir, que el Augsburgo no juega nada bien como visitante, pero vemos que como mínimo hace un gol. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones, el Friburgo está en la posición 6 en zona de fútbol europea con 31 puntos. Y el Augsburgo en la posición 14 con 18 puntos. Las casas de apuestas le dan un 61% a que gane Friburgo y un 15% a que gane el Augsburgo. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir, que gana local y como mínimo habrán 2 goles. Una apuesta doble local y 2 más. Vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Bayern de Múnich versus el Eintracht Frankfurt. Veamos si hay bajas. El Bayern de Múnich tiene 3 bajas, 5 bajas y el Eintracht Frankfurt tiene 4 bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Bayern de Múnich de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 victorias, es decir, que el Bayern viene bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y el Eintracht Frankfurt de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir, que el Eintracht Frankfurt juega bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Bayern, segunda victoria para el Bayern, una victoria para el Eintracht Frankfurt, segunda victoria para el Eintracht Frankfurt y tercera victoria para el Bayern de Múnich, es decir, que el Bayern de Múnich es el favorito al Bayern de Múnich como local, y el Bayern de Múnich como local tiene 2 empates, 3 victorias, es decir, que se hace fuerte como local, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y el Eintracht Frankfurt como visitante tiene 3 victorias, 2 empates, es decir, que el Eintracht Frankfurt juega bien como visitante, aún no conoce la derrota y como mínimo también hace un gol. Vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones el Bayern de Múnich está en la posición 1 con 36 puntos y el Eintracht Frankfurt en la posición 4 con 31 puntos. Las casas de apuestas le dan un 62% a que gana el Bayern de Múnich y un 16% a que gana el Eintracht Frankfurt. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir, que como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. Ahora a la siguiente liga y nos vamos al campeonato paulista de Brasil, el encuentro entre el Santos versus el Ferroviaria. Vamos de bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Santos, el equipo del Rey Pelé. Veamos cómo le va el Santos. El Santos de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria, es decir, que el Santos no viene jugando nada bien. Y Ferroviaria de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, una victoria, es decir, que Ferroviaria tampoco juega nada bien. 3 derrotas no es 4 derrotas no es un buen promedio.
enfrentamientos entre ellos: empate, segundo empate, tercer empate, una victoria para el Santos y cuarto empate. Es decir que el Santos es el favorito. Córdoba a Santos como local, y Santos como local tiene 2 empates, 2 derrotas, solo una victoria. Es decir que Santos no juega nada bien como local, y Ferroviaria como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias. Ferroviaria tampoco juega nada bien como visitante. Vamos a ver cómo le va en su grupo, y en su grupo el Santos está tercero con 5 puntos y Ferroviaria también está tercero con 3 puntos. Las casas de apuestas le dan un 49% a que gana Santos y un 24% a que gana Ferroviaria. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 tarjetas, es decir que como mínimo habrán 3 tarjetas, más 2.5 tarjetas. Nos vamos a la siguiente copa y nos vamos a la Supercopa de Brasil, a la Supercopa do Brasil. El encuentro entre 2 grandes, Palmeiras versus el Flamengo, es la final. Veamos si hay bajas. Palmeiras no tiene bajas y Flamengo tiene una baja. Vamos a las estadísticas. Y las estadísticas a Palmeiras de los últimos 5 encuentros. Palmeiras tiene 2 victorias, 2 empates, solo una derrota. Es decir que Palmeiras viene bien. Y el Flamengo de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates. Es decir que Flamengo viene mucho mejor. Aún no conoce la derrota. Enfrentamientos entre ellos: un empate, segundo empate, una victoria para Palmeiras, una victoria para Flamengo y segunda victoria para Flamengo. Es decir que Flamengo es el favorito. Pone a Palmeiras como local, y Palmeiras como local tiene 2 empates, 3 victorias. Es decir que Palmeiras se hace fuerte como local, aún no conoce la derrota. Y Flamengo como visitante tiene 3 empates, una derrota, una victoria. Es decir que Flamengo es un equipo irregular jugando como visitante. Las casas de apuestas le dan un 32% a que gana Palmeiras y un 29% a que gana Flamengo. El pronóstico para este encuentro es: primer tiempo menos 1.5 goles. Es decir que el primer tiempo habrán menos de 2 goles. Primer tiempo menos 1.5 goles. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la Liga Santander de España. El encuentro del Girona versus el Barcelona. De bajas, el Girona tiene 2 bajas y Barcelona tiene 2 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Girona de los últimos 5 encuentros, el Girona tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria. Es decir que Girona no juega nada bien. Y Barcelona de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias, 5 puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Barcelona, segunda victoria para Barcelona, una victoria para Girona, tercera victoria para Barcelona y un empate. Es decir que Barcelona es el favorito. Bueno, va Girona como local, y Girona como local tiene 3 victorias, 2 empates. Es decir que Girona juega bien como local, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y Barcelona como visitante tiene 5 victorias, 5 puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. A la tabla de posiciones, en la tabla de posiciones Barcelona está primero con 44 puntos y Girona está en la posición 12 con 21 puntos. Las casas de apuestas le dan un 22% a que gana Girona y un 52% a que gana Barcelona. El pronóstico para este encuentro es: gana la visita, gana Barcelona. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la Liga 1 o la Liga 1 de Francia. El encuentro de Olympique de Marsella versus el Mónaco. Se bajas. El Olympique de Marsella, 3 bajas y el Mónaco 2 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Olympique de Marsella de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias, 5 puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y al Mónaco de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Es decir que el Mónaco viene bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo hace un gol. De enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Marsella, una victoria para Mónaco, segunda victoria para Marsella,
segunda victoria para Mónaco y tercera victoria para Marsella. Es decir que el Marsella es el favorito. Veamos cómo le va el Olympique de Marsella como local. El Olympique de Marsella tiene 4 victorias, una derrota, es decir que juega bien como local. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y el Mónaco como visitante tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que el Mónaco juega bien como visitante, aún no conoce la derrota y como mínimo también hace un gol. Vamos a la tabla de posiciones. En la tabla de posiciones el Olympique de Marsella está tercero con 42 puntos y el Mónaco está cuarto con 37 puntos. Las casas de apuestas le dan un 44% a que gana el Olympique de Marsella y un 24% a que gana el Mónaco. El pronóstico para este encuentro: el primer tiempo más 0.5 goles, es decir que el primer tiempo como mínimo habrá un gol. Primer tiempo más 0.5 goles. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos al torneo de la FA o la Football Association Cup de Inglaterra. El encuentro entre el Manchester United versus el Reading. Veamos qué bajas. No hay bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Manchester United de los últimos 5 encuentros: 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que el Manchester United viene bien. 3 victorias en 5 partidos es un promedio y como mínimo hace un gol. Y el Reading de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria, es decir que el Reading no viene jugando nada bien. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Manchester United, segunda victoria para el Manchester United, tercera victoria para el Manchester United, cuarta victoria y quinta victoria para el Manchester United. Nos vamos cómo le va el Manchester United como local, y el Manchester United como local tiene 5 victorias, 5 puntajes perfecto, se hace fuerte como local y como mínimo hace 2 goles, mientras que el Reading como visitante tiene 3 derrotas, una victoria, un empate, es decir que el Reading no juega nada bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 82% a que gane el Manchester United y un 5% a que gane el Reading. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 0.5 goles, es decir que el primer tiempo como mínimo habrá un gol. Primer tiempo más 0.5 goles. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos al calcio de la Serie A de Italia. El encuentro entre el Atalanta versus la Sampdoria. Veamos hacia bajas. El Atalanta tiene 2 bajas y la Sampdoria ninguna baja. A las estadísticas, y en las estadísticas al Atalanta de los últimos 5 encuentros el Atalanta tiene 2 empates, 3 victorias, es decir que el Atalanta viene jugando bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace 2 goles. Y la Sampdoria de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, una victoria, es decir que la Sampdoria no juega nada bien. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Atalanta, segunda victoria para el Atalanta, tercera victoria para el Atalanta, cuarta victoria para el Atalanta y una victoria para la Sampdoria, es decir que el Atalanta es el favorito. Vamos a ver cómo le va al Atalanta como local, y el Atalanta como local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Atalanta juega bien como local, y la Sampdoria como visitante tiene 3 derrotas, un empate, una victoria. Es decir que el Atalanta no juega nada bien como visitante. Nos vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones el Atalanta está en la posición 6 con 35 puntos y la Sampdoria está penúltimo en la posición 19 en zona de descenso con 9 puntos. Las casas de apuestas le dan un 64% a que gana el Atalanta y un 14% a que gana la Sampdoria. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana local y como mínimo habrá 2 goles. Una apuesta doble, local y 2 más. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre la taza de la liga o la copa de la liga. El encuentro entre 2 grandes en el Sporting versus el Porto. La final, hacia bajas, no hay bajas, no vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Sporting de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias,
un empate, una derrota, es decir que el Sporting viene bien, de 5 partidos es el promedio, y el Oporto de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, empate, es decir que el Oporto viene mejor, aún no conoce la derrota. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Oporto, segunda victoria para el Oporto, tercera victoria para el Oporto, un empate y segundo empate, así que el Oporto es el favorito. Veamos cómo va al Sporting como local, y el Sporting como local tiene 5 victorias de 5, es decir que puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo hace 2 goles. Y el Oporto como visitante tiene 4 victorias, un empate, así que el Oporto juega bien como visitante, aún no conoce la derrota. Las casas de apuestas dan un 36% a que gane el Sporting y un 37% a que gane el Oporto. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 0.5 goles, es decir que en el primer tiempo como mínimo habrá un gol. Primer tiempo más 0.5 goles. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si es un canal y te está gustando el video, no te dejes un rico like, suscríbete al canal y activa la campana. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas al código promocional 2627. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.